Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Qué bueno es detenerse en todo lo que uno está realizando para dedicar un tiempo a estudiar la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted podría traducirlo de la siguiente manera: ustedes escudriñan las Escrituras porque en verdad ellas dan testimonio de mí y a través de ella pueden tener la vida eterna. Eso es para describir la importancia de la lectura de la Biblia, de su estudio, y eso es lo que hacemos aquí en Radio Amanecer en Estudio. Pedir la dirección divina, nunca se olvide de eso, muy importante. Pedir la dirección divina mediante el Espíritu Santo para que los conceptos estudiados queden grabados en la mente, y ese concepto grabado y aprendido debe ser desarrollado, puesto en práctica en los asuntos de nuestro diario vivir. Gracias, amigo, por acompañarnos. Una gran bendición sea sobre usted y su familia. En familia hay que estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Aquí está en cabina el pastor Cristian Veras haciendo los comentarios a estas lecciones. Como siempre, pastor, nuestro saludo cordial y afectuoso. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Bueno, yo creo que Dios ha sido más que bueno con nosotros, ¿no? Nos permite en este día una vez más poder estar al tanto de su palabra, estudiarla, y cuán maravilloso es profundizar en la palabra de Dios, dedicar el tiempo para meditar en esas cosas maravillosas como es el plan de salvación, el libro de Daniel y de Apocalipsis, que narran el gran conflicto y la forma dramática en que Dios interviene para librar a su pueblo. Eso es real, pastor. Aquí nosotros siempre estamos poniendo un fuerte énfasis en el estudio de las Sagradas Escrituras, la Santa Palabra de Dios, porque ese es el todo del hombre, es la revelación de Dios. Así es. La voluntad de Dios para con los seres humanos, y cuando nos ponemos a tono con esto, pues definitivamente que las bendiciones vienen. Vamos a orar. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti. En el momento en que estamos empleando este tiempo para orar, lo hacemos con un corazón sincero. Tenemos el propósito de sentir la presencia del Espíritu Santo, quien guíe todo este estudio, nuestras mentes, y también, de manera muy especial, aquellas mentes, aquellos que están con nosotros, que tienen hambre de aprender de la palabra de Dios, que tu Espíritu Santo le motive a hacer grandes decisiones por Cristo. Amén. Dirígenos hoy siempre, favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. El tema que estaremos abordando para el día de hoy, Jesús es digno. A veces tenemos el concepto de alguna persona porque no lo conocemos profundamente y decimos cuánta dignidad hay en esa mujer, en ese hombre, o una institución. Puede ser una institución o puede ser algo o alguien. Y sucede que cuando uno profundiza en el conocimiento de esa institución, de ese individuos, porque empieza a dar algunas evidencias de que las cosas no andan tan bien como uno pensaba, y se da cuenta que hay problemas terribles, tanto en la institución, o en una familia, o en una nación, y decimos, ese individuo, nación o familia no es digno de mi admiración o de mi confianza. Lo cierto es que hoy, en medio de tantas situaciones que envuelven o complican la vida de alguien, alguna institución, familia o pueblo, hay alguien que goza siempre de todo prestigio, de toda nuestra confianza, que nunca va a fallar y que siempre va a mantener su dignidad. Es el Señor Jesucristo, del cual en este día
estaremos hablando Jesús es digno. Así es. De nuevo, el capítulo 5 está muy relacionado con el 4. Es la misma visión. Es una visión en conjunto de ambos capítulos que tiene el apóstol de la isla de Patmos, y que en el Joyas de los Testimonios, el tomo 3, página 414, Elena de White dice que el 5º capítulo del Apocalipsis debe entenderse y estudiarse detenidamente, porque es de la mayor importancia para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en los últimos días. Ahí está el plan de salvación diseñado en ese capítulo, y que dice Juan que vio un libro que estaba como pastor. ¿Cómo estaba el libro? Bueno, vamos a leer los versículos del 1 al 3 de Apocalipsis 5 para contextualizar. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y fuera, sellado con 7 sellos. El primer versículo, pastor, nos habla acerca de un libro en la mano derecha. ¿Por qué el libro en la mano derecha? Y está sentado en el trono, y ese libro tiene una particularidad, que está escrito por dentro y por fuera. Más aún dice sellado con 7 sellos. Y luego, después de ese énfasis que hice en el versículo 1, pasamos de inmediato a dar lectura a los versículos del 1 al 3. Y antes de que usted pase a los demás versículos, pastor, sería bueno comentar un poquito el versículo 1. Está diciendo un libro, este libro está sellado por dentro y por fuera. La mano derecha, ¿por qué en la mano derecha? Bueno, en la mano derecha, algunos teólogos entienden que está haciendo alusión a que el sacerdote, cuando iba a ungir a un rey, lo tomaba el libro de la ley, lo colocaba en su mano derecha, y el rey tenía que tomarlo de la mano derecha, indicando que iba a administrar, a gobernar en justicia. Uh-huh. La Biblia declara en reiteradas ocasiones en el libro de los Salmos y otros lugares que Cristo reina con justicia. De hecho, la Biblia también dice que David reinó con justicia al ser un tipo de Cristo, que el Mesías, al provenir de humanamente de la descendencia de David, heredaría ese trono de justicia. Pero David no reinó, o Cristo no reina en justicia porque hereda a David. Más bien, Cristo es el antitipo y David es el tipo. O sea, Cristo existe naturalmente desde toda la eternidad, y su reino es de justicia, y David toma la imitación de este reino. Por eso, el que está sentado en el trono tiene el libro en la mano derecha, y el Cordero está tomando el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, el que toma la salvación en sus manos para administrar con justicia. ¿Quién es el que toma el libro? El Cordero, que es Jesucristo. Es Jesucristo, que aparece unas 27 veces en el libro de Apocalipsis, y que sin duda alguna Juan utiliza esa figura no solo en el libro de Apocalipsis, porque en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29, él también dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este libro, extrañamente escrito por fuera y por dentro, que hace mención aquí el libro Apocalipsis capítulo 5, ¿a qué se refiere con estas escrituras por dentro y por fuera? Y ya, como decía, extrañamente sellado con 7 sellos. Lo que la historia nos dice es que para el tiempo en que Juan escribió existían estos tipos de documentos llamados opistógrafos o documentos dobles. Más bien, como el griego para el tiempo en que Juan escribe no tiene comas, algunos comentadores han sugerido que el pasaje debiera llevar la coma después de la palabra dentro, y que entonces su significado sería escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Otros hablan de la naturaleza del libro, de cómo puede tener 7 sellos. Los sellos no era que estaban por fuera juntos, sino no estamos hablando de un libro de nuestros días, estamos hablando de un rollo. El término debiera ser, en lugar de libro, rollo, un rollo sellado con 7 sellos. Algunos lo que están presentando, por ejemplo, es cómo puede este rollo estar sellado con 7 sellos, pero lo cierto es que
nos arroja luz la idea de que era, por ejemplo, un libro, un rollo, ¿no?, con un sello, luego después de ese otro rollo con otro sello y así sucesivamente. Lo que nos está diciendo es que los 7 sellos representan la forma en que Dios, absolutamente en su mensaje y de la salvación, del plan de salvación, solo Cristo los puede destapar. Por eso vemos a Juan llorando y dice, y yo lloraba mucho porque ni en el cielo ni en la tierra había absolutamente alguien capaz de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Y entonces es cuando uno de los 24 ancianos le dijo que el Cordero de la tribu de Judá era el único digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Déjeme hacer quizás una analogía que alguien de los amigos que están escuchando en este momento podría hacerla. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que el libro de Daniel fue sellado. Y ahora aquí en Apocalipsis 5 del 1 al 3 habla acerca de un ángel, de un ángel que clama a gran voz y dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirar. ¿Se estará refiriendo al libro de Daniel o es el mismo libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el contenido de ese libro que para algunos podría ser extrañamente misterioso por la connotación que tiene el mismo texto de Apocalipsis 5 del 1 al 3? Ya nosotros hemos visto en conjunto con el autor de la guía de estudio que Daniel y Apocalipsis son 2 libros proféticos que armonizan. El mensaje de Daniel, del libro de Daniel, está contenido en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 12 aparece la orden, ya cuando está llegando al final de su vida, que se le dice a Daniel que selle el libro porque es para el tiempo del fin. Nosotros interpretamos que Apocalipsis destapa el sello del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque la palabra Apocalipsis, que significa de quitar, destapar, descubrir. ¿Qué está descubriendo? Apocaliptus, que significa destapar, descubrir, quita ese sello y es el contenido profético del libro de Daniel, que no era para sus días, sino que era para el tiempo de Juan. Como dijimos anteriormente, Daniel anuncia el juicio y Juan anuncia la hora de la llegada del juicio. De manera que tenemos acá este tema en el libro de Apocalipsis. Respondiendo finalmente su pregunta, nosotros creemos firmemente que Apocalipsis quita el sello del libro de Daniel. Perfecto. Entonces, muy a tono con lo que dice al principio, esta es la revelación que Dios le da a Juan y lo hace a través de un ángel. El mismo Señor Jesucristo, ese es el digno que ahora está tomando el libro para desvelarlo. Y es bueno, pastor, lo que estás diciendo, porque en el libro de Daniel, en el capítulo 10, la última gran visión del libro de Daniel, que se divide en unas 3-4 visiones, es esta. Capítulo 10 al 12, aparece Miguel, aparece un ser celestial que es Cristo a hablar con Daniel, y en Apocalipsis de nuevo aparece Cristo a hablar con Juan. Tenemos entonces la singularidad de que el mismo ser celestial que habla con Daniel allá en aquel tiempo, por el siglo V o VI antes de Cristo, es el mismo que habla con Juan en la isla de Patmos. Sabemos que cuando se escribieron estos rollos, era una especie de mensaje largo que no estaba dividido por capítulos ni versículos, y cuando uno lee algún contenido del libro, ya sea de Apocalipsis o cualquier otro libro en la Biblia, responde a esa realidad. El libro de Apocalipsis se escribió tomando en cuenta este principio de capítulos, de versículos, o es un solo contenido, porque parece ser que el capítulo 4 también tiene una afinidad muy estrecha con el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. ¿Qué podría decirnos de esto, pastor? Bueno, yo creo que la pregunta, pastor, es fenomenal, muy sabio esa pregunta, porque en realidad nos conecta con el capítulo 5, o sea, el capítulo 4 nos conecta con el capítulo 5. Termina el capítulo 4 antecediendo
lo que es el capítulo 5 y noten lo que dice. Me gustaría que veamos el capítulo 4, versículo 11, que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Pastor, yo no sé si te acuerdas de estas mismas palabras, estas fraseologías: honra, gloria y poder. Lo vimos en una entrega pasada. En el capítulo 7 del libro de Daniel, los versículos 13 y 14, cuando Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que venía en las nubes del cielo uno con semejanzas al Hijo del Hombre, y que vino hasta donde estaba el anciano de días. Pero dice que vino a recibir, ¿qué cosa? La gloria, el reino y el poder. Claro. Entonces, lo que nos está diciendo el capítulo 4 de Apocalipsis es que es el mismo ser que venía en las nubes del cielo, en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, es el mismo ser que viene aquí en Apocalipsis y que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y entonces explica por qué es digno. Dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabes, pastor, que el mismo Juan testimonia que Cristo es creador? No solo en el libro de Apocalipsis. El Evangelio de Juan también. Ahí está. Aquí lo está diciendo. Identifica a Jesús que está presente en la creación. Y él dice: el verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros. Y dice que estuvo con Dios en la creación. En la creación desde el principio. Si estuvo con Dios en la creación, por ende no es creado, sino creador. Entonces, por eso Cristo es digno de recibir la gloria, el poder y el imperio, porque Él es nuestro creador. Excelente. Por eso es importante siempre estar mirando todo el contexto para que nosotros podamos tener una buena interpretación del libro de Apocalipsis. Y en esta secuencia, quizás refrescando la idea que hemos estado manejando desde el principio, en este libro que es escrito en ambos lados, está sellado con el sello divino, y nadie en el cielo ni en la tierra puede abrir ese libro. Los seres celestiales tiemblan. Y esto quiere decir que el asunto es muy grave. Ningún ser angelical puede representar a la humanidad en el juicio final de la tierra. Juan, incluso, yo recuerdo que usted estaba haciendo ese énfasis. Juan llora porque nadie puede abrir el libro. Entonces, uno de los ancianos, uno de los redimidos de la tierra, pronuncia las palabras de aliento para el corazón de Juan: Jesús, el Cordero de Dios, es digno de abrir el libro. Apreciado amigo, querido oyente, en este sentido te recordamos algo muy importante. Aquí es que Juan está contemplando la respuesta final del problema del pecado de Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 5. Apocalipsis 5:5, uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pastor, es evidente que aquí hay un lenguaje simbólico. En este caso siempre me gusta en este sentido detenerme para cuestionar a la persona que está con nosotros y hablar para que este lenguaje sea mucho más entendible. La tribu, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿A quién se está refiriendo Juan cuando habla acerca del león de la tribu de Judá? ¿Acaso un león de la tribu de Judá de ahí y la raíz de David? ¿Hay algún tipo de conexión entre estas dos expresiones? Bueno, la pregunta es fascinante. Me gustaría decir, anticipando, de que Cristo es digno de acuerdo a los seres celestiales, porque como nuestro creador, Él es el juez y rey, que es creador del universo, y que si no fuese nuestro creador, nuestra adoración sería entonces idolatría. Nosotros podemos adorar al creador o idolatrar a la creación, y solamente Dios nos ha creado. Por eso puede juzgar nuestro destino y nuestra salvación, y es entonces como están presentando los seres celestiales, y de manera específica cuando le da uno de los 24 ancianos ese tono positivo a Juan y le dice que el león de la tribu de Judá es digno y que venció para desatar los sellos, abrir el libro.
está hablando de un lenguaje simbólico y está haciendo alusión a Génesis, el capítulo 46, cuando allí Jacob hace la bendición final a sus hijos, que dice que Judá es un cachorro de león. Y Juan está utilizando a Génesis capítulo 49, pastor, porque Jacob miles de años antes había predicho esta profecía. Lo había dicho en la bendición que le dio, la bendición final que le dio a sus hijos. Si vemos Génesis 49, 8 y 9, dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la serviste tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿De qué está hablando? De cetro, de realeza. Okay. ¿Qué es lo que están haciendo los seres celestiales allí? Alabando a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Y noten algo más. Cristo desciende de la tribu de Judá. Valga la aclaración. El versículo 9 dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. O sea, Juan está haciendo una alusión a Génesis 49, indicando el poder que tiene un león. Nosotros conocemos que el león es el animal más fuerte y es conocido como el rey de las bestias desde mucho tiempo atrás. Por eso está hablando que en este lenguaje figurado. Pero hay algo importante, pastor, que dice: y entonces miré y vi a un cordero de pie en medio de los seres celestiales. Cuando Juan se voltea, que escucha que le dicen que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro, Juan mira, pero no vio a un león. ¿Qué fue lo que vio? Luego dice: en medio del trono, versículo 6, aparece un cordero como inmolado. Otro símbolo que utiliza. Cristo. Ambos para Cristo. En medio del trono, la aparición no se asemeja a la de un león poderoso, el león de la tribu de Judá que ha triunfado. En cambio, en el centro del trono se sienta un cordero débil, un cordero sacrificado. ¿Por qué? Porque esta paradoja de la unión de la fuerza y la debilidad es evocada por el carácter del cordero. Cristo logra como cordero lo que Satanás como dragón no pudo lograr. El carácter del cordero, pero la fortaleza de un león. Así es, así es. Hay una fusión de ambas, claro, de ambas cosas ahí. El carácter débil del cordero, pero la fortaleza del león. Y esa unión, entonces, la utiliza Juan como una metáfora para describir a Cristo. Recordemos que en la misma genealogía de Cristo que describe Mateo en el capítulo 1, en esa genealogía, pues, él habla de que Cristo es descendiente de la tribu de Judá y justamente hace mención del rey David. Por eso decimos, siempre hay que buscar estos pasajes de la Biblia que van interpretando los elementos simbólicos y figurativos que utiliza el lenguaje para que podamos ubicarnos de manera real de lo que está diciendo el texto bíblico. Definitivamente Jesús es el Cordero de Dios que ha sido sacrificó su vida por la salvación de toda la humanidad. Toma el libro del juicio y lo abre. Un punto importante, y siempre hay que hacer la conexión. Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tiene toda la autoridad de abrir estéreo sumo sacerdotal. Ofrecen salvación para todos los que eligen por la fe responder a su gracia. El juicio es una noticia creíblemente buena para el pueblo de Dios. Habla del fin del reino del pecado y de la liberación del pueblo de Dios. Y todo eso podemos encontrarlo ahí en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Usted sería bueno también que pueda leer. ¿Qué le parece? Debido a las grandes y valiosísimas informaciones que está ofreciendo aquí el autor inspirado Juan, para que podamos entender que ciertamente Cristo es la figura del cual estamos hablando, que es capaz de abrir el sello de ese libro. Es así, pastor, porque cuando Cristo, el Cordero, se acerca al trono, toma el libro, ese acto muestra que toda autoridad y soberanía le pertenecen. ¿Y sabes a qué está haciendo alusión? A Mateo 28, 18 y Efesios 1, 20 al 22.
cuando todo el universo reconoce el gobierno legítimo de Cristo sobre la tierra. Lo que se perdió con Adán, Cristo lo recuperó. Y cuando Cristo toma el libro, este muestra que el destino de toda la humanidad está en manos de Él de nuevo. Es a eso que se está refiriendo. En Mateo capítulo 28 me agrada, pastor, cuando dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No fue que se la dieron, es que Él la ganó, porque con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, Él la ganó. Hay un caballero, un hombre famoso, precursor de una denominación religiosa llamado Charles Taze Russell. Bueno, le estoy diciendo Carlos Taze Russell. Él dice que Cristo no era Dios y que tampoco Él era un ser creado y que era un ser digno, pero no Dios, y que al morir en la cruz del Calvario, el Señor lo exaltó y llegó a ser un Dios, no Dios, un Dios. Sin embargo, si aceptamos, porque esa denominación religiosa no cree en la idolatría, si aceptamos que Cristo, como dice la Biblia, recibe adoración, entonces estaríamos también adorando a otro Dios que no es el Dios verdadero, que no es el único Dios, y eso es idolatría. Lo que nosotros podemos ver es que Cristo recibe la adoración, la alabanza de los 4 seres celestiales, de los 24 ancianos y de todo el universo, porque Él es digno, porque Él es creador y porque además de ser creador es nuestro Redentor, que tiene toda autoridad para redimirnos y para salvarnos. Amén. Estamos ya en la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, y cada porción de la Biblia que estudiamos exalta a nuestro amado Maestro y Salvador, porque en Él tenemos ese gran intercesor que está ahí para darnos también la fuerza para vencer. Por eso, en este día hemos estudiado Jesús es digno. Pastor, si fuera tan amable al concluir para que nos despida en oración. Querido Padre Celestial, tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor, toda la honra, todo el imperio, porque tú eres el Creador y porque tú eres nuestro sustentador y Salvador. Padre Santo, ayúdanos a alabarte solo a ti y que no exista ningún otro Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.